Hola, hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Derecho Andamos. Yo soy René de Anda y el día de hoy tenemos un tema interesante que marcó un antes y un después de las leyes mexicanas, al cual llamaremos el castigo como discurso, la lógica del Estado en Atenco. Y tenemos al licenciado Ulises Trejo Cuellar, egresado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que nos hablará sobre el impacto social de las políticas criminológicas basadas en el caso Atenco. Bienvenido, licenciado. Díganos, por favor, qué son las políticas públicas y cuál es el impacto en el caso Atenco ocurrido en mayo de 2006. Gracias por invitarme, René. Partamos de que el caso de San Salvador Atenco, conocido formalmente como caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, se refiere a la brutal represión política ejercida los días 3 y 4 de mayo de 2006, justamente en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México. En este operativo, que fue ordenado durante la administración del licenciado Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, que involucró a más de 700 elementos de la Policía Federal Preventiva y cerca de 1,815 agentes municipales y estatales. Bueno, pues sucede que desde el año de 2001, pobladores de Atenco se organizaron en el Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra para oponerse a la expropiación de sus tierras para la construcción de un nuevo aeropuerto. Este conflicto de 2006 justamente inició por la reubicación de floristas locales, y durante los operativos se detuvieron a más de 200 personas y se registraron graves violaciones a los derechos humanos. De manera particular, 11 mujeres fueron víctimas de tortura sexual, violencia física, psicológica y tratos degradantes a manos de los policías durante las detenciones y traslados. Pero tras años de impunidad en el sistema de justicia mexicano, el caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en el año de 2018 declaró responsable al Estado mexicano por la violación de derechos humanos, tortura sexual y fallas en la debida diligencia, por lo cual la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estableció medidas de reparación para las víctimas y reconoció la violencia sexual como arma de control social utilizada por las fuerzas de seguridad. A partir de este caso, las políticas públicas de seguridad en México reflejaron una compleja transición entre el contenido de la contención armada y la prevención social. En este caso, la lógica que la sostiene fue buscar articular el bienestar social con el orden público, y aunque ahora se enfrentan desafíos estructurales y de implementación, pues se está tratando de combatir este tipo de situaciones. ¿Nos puede hablar acerca de la lógica narrativa, jurídica y organizacional de las políticas públicas implementadas por las instituciones del Estado mexicano en materia criminológica? Claro que sí, René. La lógica narrativa en el discurso estatal implica que la acción gubernamental, particularmente la represión, no se presenta como un acto de fuerza bruta, sino como un ejercicio justificado y necesario para la restauración del orden, por así llamarlo. Esta estrategia se basa en la construcción discursiva de un enemigo interno. ¿Qué quiere decir? Puede ser un sujeto político como un activista, un opositor, un delincuente, y que se han ido estigmatizando y presentando como una amenaza para la seguridad colectiva o la paz social. En este tipo de estrategias se sataniza, por así decirlo, a ciertos grupos colectivos, desde migrantes, activistas, feministas o algunos contrarios políticos, vaciándolos justamente de contenido humano para convertirlos en la encarnación del peligro. O sea, los satanizan y los convierten en un enemigo interno. En este caso, al definir a la otra persona o al grupo, como lo habíamos comentado, como un enemigo de la nación, la misma represión se legitimiza para ellos como una acción de protección o de restauración del orden, que es la manera en que ellos se justifican para hacer un tipo de represión.
Y este tipo de lógica opera mediante los discursos de polarización que van a dividir a la sociedad entre los llamados buenos ciudadanos y los enemigos peligrosos. Y para que de esta manera, al dividir a la población, sea más fácil que la acepten, sí, que tenga una manera de aceptación. En este caso, la lógica jurídica va a utilizar el derecho penal como del enemigo. ¿Qué quiere decir? Que las leyes no se van a aplicar para proteger los derechos, sino para neutralizar peligros. Como lo vimos aquí en México, esto se traduce en un punitivismo populista, como por así decirlo, y esta doctrina se va a impulsar originalmente por Gunther Jacobs, que él propone que el Estado debe de tratar a ciertos delincuentes como podrían ser a los asociados a la delincuencia organizada, al terrorismo o delincuentes de alto impacto, no como ciudadanos con derechos, sino como enemigos o amenazas que deben ser neutralizadas. En este sentido, la prioridad no va a ser el debido proceso ni la reinserción, sino que ellos lo que desean es solamente anticiparse al peligro que va a representar el propio individuo, en donde van a suspender o reducir los derechos fundamentales de todos los enjuiciados. ¿Qué quiero decir con punitivismo populista? Bueno, pues aquí en México esta lógica se traduce como una estrategia política en donde se va a endurecer las leyes penales para ganar popularidad y dar una sensación de seguridad a la población, y a menudo sin reducir efectivamente las incidencias delictivas, solamente es aumentar las penas máximas de encarcelamiento a las personas, en donde podemos encontrar aquí la prisión preventiva oficiosa, por decir, que va a ser el ejemplo más claro, en donde las personas son encarceladas automáticamente sin ningún juicio o sentencia previa, lo que va a convertir a la prisión como un mecanismo de neutralización inmediata en lugar de una propia sanción. Asimismo, como ya lo comentaba, el aumento de las penas y los nuevos tipos penales hace que la constante creación de nuevos delitos y el incremento desproporcionado de años de cárcel. Ya lo vemos que dan 1, 2, 3 cadenas perpetuas, ¿no? O a menudo son catalogados como populismo penal. Cabe señalar que a principios de 2006 en México registró justo niveles históricos de población en prisión, con un alto porcentaje de bajo prisión preventiva, lo que le llamamos oficiosa o justificada. Y por otro lado, la lógica de neutralizar peligros, por así decirlo, es que el enfoque del enemigo va a implicar que el Estado no busca proteger la norma jurídica en sí, sino que busca eliminar una peligrosidad proyectada hacia el futuro. Aquí en este caso se va a buscar combatir, aislar y extirpar al sujeto peligroso de la sociedad, generando un clima que tolera o alienta la venganza colectiva, que es lo que vemos como los linchamientos, por así decirlo, ¿no? En donde bajo un pretexto de que el Estado no puede solo, entonces la gente se reúne o las personas hacen acciones por cuenta propia o toman las leyes en sus manos. También encontramos la lógica organizacional, en donde las instituciones como los policías o las fiscalías funcionan bajo una estructura jerárquica de obediencia. Aquí la eficiencia se va a medir por el número de detenciones, no por la justicia, y lo vemos muy claramente en el caso de los policías de tránsito, que entre más multas den, o arresten a más personas o lleven autos a los corralones, para ellos eso es lo que más puede funcionar. Aquí el núcleo del problema en muchos sistemas de justicia es cuando la institución va a priorizar la métrica cuantitativa. ¿Qué quiere decir? El número de arrestos, los expedientes cerrados, las cuotas que tienen que cubrir, sobre el valor cualitativo, en lugar de tener la justicia real, un debido proceso, y que van a generar muchísimos defectos como deshumanizaciones durante el proceso, en donde en lugar de tener justamente casos exitosos, pasan a ser números para cumplir con estadísticas mensuales, semanales o anuales, y que puedan manejarlo ante una conferencia, por así decirlo. Aquí también la obediencia va a incluir o diluye la responsabilidad individual. ¿Qué quiere decir? Que el funcionario deja de cuestionar la legalidad o la misma moralidad de un orden, porque su prioridad ya no va a ser romper la cadena de mando, sino solamente está trabajando como a un destajo, por así
decirlo. En este modelo justo la justicia se va a volver un producto industrial y no un servicio ciudadano. Vamos a ver aquí que el funcionamiento institucional y de sus efectos sociales en las políticas criminales van a operar en un ciclo que va desde la creación de las leyes hasta su impacto en la convivencia ciudadana. Aquí el funcionamiento institucional va a ser el engranaje del Estado, es decir, la conexión, la coordinación y la articulación de las propias normas, donde las instituciones y todos los procesos y los actores como los jueces, abogados y cualquier tipo de parte que esté involucrada van a permitir el funcionamiento del sistema legal para impartir justicia o van a trabajar en conjunción para ello. El funcionamiento en este sentido institucional se va a articular principalmente a través de un control social formal en donde vamos a encontrar una estructura y coordinación que van a ser los sistemas de seguridad, un diseño legislativo y en donde vamos a encontrar justamente la criminalización primaria y el sistema de justicia, en donde vamos a empezar con la prevención, persecución, investigación y finalmente la sanción, y el sistema penitenciario, donde ya va a ser la ejecución e institucionalmente ya se debe de enfocar en la reinserción social. Aquí vamos a encontrar que esta fundamentación de tipo científico y criminológico se va a basar en que las políticas públicas deben derivar de diagnósticos sociodelictivos, en donde se van a hacer estudios de los crímenes, el delincuente y la propia reacción de la sociedad para asignar recursos eficientemente y no solo por una respuesta política inmediata. Aquí vamos a encontrar un cambio hacia la prevención social, en donde las instituciones modernas van a buscar transitar en un enfoque meramente reactivo. Vamos a encontrar aquí que dependiendo de su enfoque, ya sea preventivo o punitivo, podemos encontrar que una política se va a centrar solo en el castigo, mientras que el otro va a ser de una prevención situacional. En ese sentido, vamos a encontrar que los efectos sociales se van a ver estigmatizados, en donde se van a crear etiquetas políticas en algunos sectores vulnerables con prejuicios, lo que va a dificultar justamente que las personas que cometieron un error vuelvan a integrarse a la sociedad. Y la otra va a ser una percepción de la seguridad, en donde el éxito en una política no solo se va a medir en cifras de delitos, sino en la confianza en la gente. Y si las instituciones funcionan de forma transparente, pues se va a fortalecer el tejido social. En ese sentido, el funcionamiento institucional de la política criminológica va a enfrentar el desafío de superar el punitivismo dogmatizado para adoptar una criminología política basada en la evidencia. El efecto, entonces, va a ser deseado en la construcción de seguridad ciudadana para que haya una mayor prevención y evitar la estigmatización de sectores vulnerables. En ese sentido, la fuerza y el etiquetamiento como mecanismos discursivos va a verse reflejado como un uso legítimo de la fuerza para ocultar la violencia arbitraria, y se va a etiquetar conforme a la teoría de Leveling-Aprovach, que va a explicar cómo el Estado selecciona a quién castigar y que si no se castiga el acto, se va a castigar al sujeto, es decir, a un campesino, a un joven o a cualquier civil. Justificando justamente que la violencia estatal es necesaria para proteger al Estado, a la mayoría silenciosa. En este caso, en el caso de estudio de San Mateo Atenco, vemos que fue un conflicto por un uso de la tierra que el Estado transformó en un escenario de guerra. Aquí el gobierno estatal federal etiquetó a los integrantes del Frente Popular en defensa de la tierra como guerrilleros o violentos para despojar su legitimidad. El operativo no buscaba solo arrestar, buscaba disciplina, y en donde las violaciones sexuales contra las mujeres detenidas no fueron errores individuales, sino herramientas de tortura institucional para desarticular justo este movimiento. Y se fabricaron delitos para mantener el control político, demostrando que la política criminal fue una herramienta de una represión política. En este caso, el detonante fue el inicio de la reubicación de los floricultores del mercado de Texcoco, derivado en un bloque carretero por parte de los pobladores. Aquí los policías ingresan a los domicilios sin orden judicial, realizando detenciones arbitrarias y ejerciendo brutalidad policíaca. Aquí, en este caso,
incluyen la tortura sexual contra 26 mujeres detenidas, y deja 2 muertos, Alexis y Francisco, donde decenas de heridos y más de 200 detenidos, y que a pesar de las denuncias, el caso permaneció en impunidad por años. Pero hasta el 2018, justo la Corte Internacional de Derechos Humanos declara que el Estado mexicano fue responsable por la violación de estos derechos humanos por medio de tortura sexual, violencia de género contra las 11 mujeres, en este caso de Atenco, evidenciando la sistematicidad en la represión. En este caso demuestra cómo la política pública criminal, al enfocarse en la neutralización de grupos vulnerables o resistencia, utiliza un discurso y la fuerza para etiquetar, marginar y castigar, transformando los derechos de los ciudadanos en conductas delictivas. ¿Qué podemos decir entonces, René? Que Atenco nos enseña que la política criminológica en México, y a menudo, es una extensión de la política de control social, en donde va a ser el reto transitar de una criminología de control a una criminología de derechos humanos, donde el Estado no vea una protesta como un objeto militar, sino como una demanda ciudadana. Muchas felicitaciones, licenciado Ulises, por abordar el caso Atenco con un enfoque técnico de políticas públicas, sin perder la sensibilidad humana que usted representa y la perspectiva de género, visibilizando la dignidad de las 11 mujeres sobrevivientes y su lucha por la justicia. Muchas gracias, licenciado Cuellar. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a usted.